Vamos a ver un tema precioso, es una continuidad de lo que estamos hablando, de que es muy importante estar en unidad, relacionarnos, caminar con Él, porque necesitamos conocerlo y caminar con Dios, con nuestro Padre, con el Espíritu Santo, con Jesús. Y vamos a ver esta mañana, esto dice en Romanos 11, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, dile al que está al lado, tú antes eras olivo silvestre. Has sido injertado en lugar de ellas. Hoy vamos a ver este tema que se llama injertados en el olivo. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quiénes dicen amén? No te jactes contra las ramas, ni te jactes. Sabe que no te sustentas, no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta ¿a quién? A ti. O sea que no nos debemos jactar de nada, porque todo lo bueno que ustedes y yo tenemos y lo que podemos hacer, viene porque hay una raíz. Amén. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. Dile al que está al lado, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Quieren ángeles alrededor suyo? Teme a Dios. ¿Y cómo se sabe que uno teme a Dios? Cuando uno cumple sus mandamientos por fe, amén. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, al pueblo hebreo, judío, a ti tampoco te perdonará. Fuerte esta palabra, pero necesaria. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es amoroso, pero también es justo. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, dile al que está al lado, nos toca permanecer. Pues de otra manera tú también serás cortado. Que Dios nos libre, amén. Que Dios nos libre de ser cortados del árbol de la vida. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos ¿a qué? A injertar. Dios es misericordioso y es poderoso. También una persona puede volver, pero no por eso digo, entonces yo me voy y vuelvo. Tú no sabes si vuelvas de corazón, porque esto no es de que yo ven o vuelvo a la iglesia y no pasa nada, no, eso es algo muy profundo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor que es poderoso. Aleluya, eres grande, Rey misericordioso. Bueno, si bien el Señor les estaba hablando del pueblo de Israel, que eran las ramas naturales, pero al no creer en Cristo, fueron de alguna manera desarraigados. Pero el Señor dice que tienen oportunidad de volver. Pero esto también nos ayuda a nosotros, porque son los principios de Dios que no solamente es para el pueblo de Israel, sino para nosotros. Y definitivamente nosotros todos veníamos de un árbol que no era el olivo, el árbol de la vida, porque todos veníamos de raíces sin Cristo. Todos veníamos de simientes del árbol sin Dios, del árbol de la independencia, del árbol que dijo yo vivo sin Dios, yo vivo sin Padre, yo como hombre, como Adán y Eva, lo que hicieron fue, nosotros sabemos que es bueno y que es malo, y se dejaron tentar y tomaron de ese árbol de la independencia, de ese árbol del orgullo que dice, yo soy ser humano, yo soy el rey de la tierra,
yo puedo vivir sin Dios. Es más, puedo decir cuál es el camino de Dios. Entonces invento una religión, invento una manera de llegar a Él, pero no es la que Él dice, porque estábamos llenos de orgullo y de altivez y no queríamos un Padre vivo. Queríamos ser nosotros los dueños, los reyes, los sacerdotes y decir lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Mire, la gente no se acerca a Dios muchas veces como me pasaba a mí por el pecado. Porque yo quería seguir en mi pecado, pero también por engaño, porque yo pensaba que yo era muy de Dios, imagínense. Qué engaño tan terrible, qué fruto tan silvestre tenía yo. Y estaba engañada y me iba para el infierno. Pero gracias a Dios, alguien que tenía la presencia de Dios, como hablamos el jueves, que tenía a Jesús en su corazón, fue y me habló de ese Cristo que me desarraigó de esas raíces viejas y me injertó en el árbol de la vida. Démosle un aplauso al Señor que hizo lo mismo contigo y conmigo. Eres grande, Rey. Y todos venimos, desafortunadamente, de padres muchas veces lindos, de alguna manera, bueno, trataron de hacer lo bueno, pero no tenían a un Cristo vivo, no tenían la simiente, tenían la misericordia de Dios, hay cosas que Dios le ha dado al ser humano, pero no tenían la semilla viva, la simiente de Cristo. Y por eso hay muchos árboles, ¿no? En nosotros, árboles de resentimiento, de dolor, de amargura, de religiosidad, árboles de orgullo, de codicia, de altivez, de muchas cosas. Por eso el Señor nos habló el jueves de Lucas 19, para que vayamos allí para entender esto, que es importante porque vamos a entender cómo debemos injertarnos, porque algunos estamos en proceso. Hay algunas áreas de nuestra vida que están en proceso de ser injertadas. O algunas áreas que Dios te está arrancando de esos árboles viejos. ¿Quién sabe lo que estoy hablando? Hay áreas que te han salido raíces feas, frutos feos. Y Lucas 19:2, de pronto algunos no estuvieron el jueves, les recomiendo ver la prédica. Es una prédica que el Señor nos dio. Me parece que el Señor nos ha hablado tan claramente que los que no lo hayan visto están en las redes. Estaba hablando de un hombre pecador como éramos tú y yo. Era un recaudador de impuestos que era muy odiado porque era un instrumento de Roma y fuera de eso robaba. Además de lo que Roma cobraba a su pueblo, a los hebreos, a los israelitas, él les cobraba más. Entonces imagínense cuánto lo odiaban y lo rechazaban y cuánto codicia había en ese hombre, ¿no? Que además de lo que Roma hacía, que lo veían como un traidor porque era un instrumento para oprimir a los demás, él se enriquecía porque les daba una carga mayor. Entonces era un hombre pecador. Bueno, pero creo que también como nosotros en algún momento lo hemos sido también. Y Jesús pasaba por Jericó. Jericó representa los cimientos. Y no es una coincidencia que este hombre estuviera ahí, que era una ciudad de mucha negociación, de mucho comercio, con mucha codicia. Y resulta que él oyó a Jesús. Por eso es importante, como lo hablamos el jueves, que la gente oiga de Jesús. De pronto, como estamos en una nación que muchos hablan de Jesús, pero que lo oiga con la unción, que lo oiga con la verdad de la palabra. Y él escuchó a Jesús, quería verlo, pero la gente se lo impedía, porque yo me imagino que lo rechazaban, porque ellos ni siquiera era considerado del pueblo de Dios, obviamente. Entonces no lo dejaban, la gente no lo dejaba pasar, y además era pequeño de estatura, pero sobre todo de estatura emocional y de estatura espiritual. Y no lo dejaban ver a Jesús y él quería verlo. Mire, tremendo Zaqueo que por lo menos aún de su pecado quería ver a ese Jesús. Amén, amén, iglesia. Y entonces cuenta que él se subió a un sicómoro, vamos a declarar un sicómoro, porque tiene toda una representación. Y se subió a un sicómoro para ver a Jesús. Y Dios permitió que Zaqueo se subiera a un sicómoro y que esto fuera registrado en la palabra. Y yo les contaba el jueves cómo a mí en un momento muy difícil de mi vida el Señor me dijo, yo le decía, Señor, ¿pero por qué estoy acá? Me dijo, ese es tu sicómoro. Y por eso yo investigué un poco de este tema que no lo sabía. Y el sicómoro es un árbol sagrado de Egipto, es un árbol que tiene unas raíces muy profundas
Es un árbol que tiene 20 metros, es grande, y 6 de ancho, o sea, tiene bastante follaje. Es un árbol muy parecido sus ramas o sus hojas a la higuera y el fruto como parecido, pero resulta que el fruto es amargo y muchas veces ese fruto está lleno de insectos. Y eso es una prefigura de cosas feas. Y Dios permitió que Zaqueo fuera a ese árbol para hacerle ver qué raíz tenía él. Y a veces Dios permite que tú pases, y pase yo también, y los seres humanos pasemos momentos que tenemos que subir a un sicómoro, que para él era una vergüenza, porque era un árbol que representaba muerte, era un árbol que representaba cosas feas, pero Zaqueo se subió a ese árbol a pesar de que era un hombre rico, a pesar de su pecado, pero se subió a ese árbol para ver a Cristo. Y hay momentos en tu vida y en la mía que Dios va a permitir circunstancias para que tú subas a un sicómoro. De pronto una enfermedad es un sicómoro, una escasez, un momento difícil en tu vida, con tu pareja, con tus hijos, para que tú y yo podamos identificar qué raíces son las que están dando ese fruto. Porque a veces ni nos damos cuenta cuando pasamos un momento difícil y le echamos la culpa a los demás. Hasta Dios, a veces somos así, le echamos, cuando pasa un terremoto, la gente se resiente con Dios. ¿Y dónde está Dios? Pues Dios está en el mismo lugar que estaba cuando Jesús fue a la cruz. Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre, y dio principios. Y le dio la tierra por administración al ser humano. Y entonces el Señor permite que en ese sicómoro, en esa situación difícil, ustedes y yo nos demos cuenta qué raíces tenemos y qué fruto estamos dando feo, que es amargo y trae hasta espíritus. Pero, y son bien profundos. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que en los momentos de crisis les salen cosas muy feas, o solamente a mí, o hay alguno de ustedes que le ha pasado lo mismo. A ver, levanten la mano. Y saben, Dios quería que Zaqueo viera ese árbol frondoso, grande, aparente. Ayer el Señor nos habló de un espíritu que me llamó la atención, que era un espíritu que traía orgullo, pero que también traía mucha vanidad. Y era también un espíritu de ostentación, ¿no? O sea, frondoso, ¿no? Yo quiero ostentar. Zaqueo era pequeño en el corazón y él quería ostentar porque él era pequeño, y no estoy hablando de estatura, porque no es de estatura, porque David era pequeño pero era grande en el espíritu, porque dejó a Cristo vivir en él, pero él quería ostentar, entonces era frondoso. Y estos árboles tenían una característica también difícil que los desarraigaban y volvía y nacía. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces que ustedes tratan con algo de su vida o de su esposo o de sus hijos y de pronto un día vuelve otra vez y se levanta. Y uno dice, Señor. Y Dios permite que pasemos por esos momentos difíciles de nuestra vida, de crisis, para que nos demos cuenta por qué están pasando. Pero lo importante es que dejes que Jesús pase por tu lado. Lo importante es como Zaqueo hizo, que estaba esperando a ese Jesús, aún con vergüenza, aún que la gente lo mirara que estaba Zaqueo ahí. Pero él quería ese Salvador, él sabía que necesitaba ir profundamente a esos raíces. Demos un aplauso al Señor por su misericordia, por su amor. ¿Y saben qué pasó? Ahí está en Lucas 19, léanlo en casa, es precioso. Dice que en el 4 dice, corriendo delante subió al árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando a Zaqueo, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa. Qué lindo, ¿no? Que Jesús sabía que a pesar de que era un hombre pecador, como lo éramos tú y como lo soy yo, todavía, Él sabe que en ti hay un fruto precioso. Y Él lo miró. Y cuando el Señor lo miró,
Zaqueo fue mirado profundamente en amor. Fue el amor de Dios que tocó el corazón y la raíz más profunda de Zaqueo y le dijo quién era realmente y no lo que el enemigo había querido hacer. Por esas raíces profundas, me imagino yo, de rechazo, de codicia. Y por eso Dios ha permitido en este tiempo que ustedes y yo nos demos cuenta de raíces. ¿No han salido raíces algunas? ¿Cierto que sí? Para que vayas profundamente con la mirada de Jesús y algún día el Señor te dirá, hija, baja de ese lugar. No te corresponde ese lugar. Te quería hacer ver que era un lugar para que lo identifiques, para que te des cuenta de cuánto daño te ha hecho ese follaje, para que tú quieras ser injertado en un nuevo árbol, porque Dios quiere que tú colabores con ese injerto, porque Dios no obliga a nadie. Si tú estás acá es porque tú viniste por tu propia voluntad, por el amor de ese Jesús que te miró, por el amor de ese Jesús que te dijo, bájate de ese sicómoro. Dale un aplauso al Señor por ese Salvador precioso que tenemos. Y resulta que le dice baja porque es necesario, dile al que está al lado, es necesario que él vaya a casa. Es necesario que él vaya a casa. Resulta que ese sicómoro tiene un material que con eso hacían los sarcófagos, hacían los ataúdes. Y el Señor quería cambiarle el material de la casa de Zaqueo. Él quiere cambiar porque la casa representa lo íntimo. Yo imagino que ustedes no invitan a su casa a cualquiera. Ustedes invitan a su casa a las personas más cercanas. Ustedes invitan a su casa a los que quieren tener con ustedes. Pero qué lindo porque el Señor le dijo, tú necesitas que yo vaya profundo a tu corazón. Y que esas raíces viejas, ese material de madera, ayer en una administración el Señor nos mostraba, yo vi una visión, cajas como sepulcros. Eso te ha traído muerte. Eso no te ha traído bien. ¿Y saben qué pasó cuando Jesús entró a casa, a lo íntimo, a lo profundo? ¿Saben qué pasó con Jesús? Con Zaqueo, perdón. Volvió la naturaleza que tenía y devolvió más de lo que dice la ley. Zaqueo fue injertado. Y me impacta esta lectura de Romanos, me parece maravillosa. Pero saben, para hacer un injerto, Fred, si me pones la imagen. Y estuve viendo los injertos porque dije, Señor, necesitamos ser injertados. Y acá lo dice. Yo estoy cansada de raíces que veo en mí, son raíces profundas que se nutren de ríos. Pero los injertos están llamados y se hacen porque ese árbol de una especie, tienen que ser especies parecidas, pongamos los cítricos. Y me acuerdo porque en la casa de la mesa donde yo vivía, mi papá tenía un mango con manzano y le veía sus injertos en mi casa, en la mesa, en un campo. ¿Y por qué eran necesarios los injertos? Porque solamente podía darse por esas raíces que eran fuertes, firmes, que podían tomar los minerales, las aguas que necesitaban. Y esos injertos eran establecidos en un patrón. El patrón era el árbol que recibía la raíz. Pero para eso tenían que podar de todo follaje, obvio, a esa ramita, porque quedaba solamente ramita. ¿Sí la ven ahí? Ese es el proceso que Jesús hace en ti y en mí. Nos va quitando de esos árboles, del resentimiento, del dolor.
que vienen con ríos. Hace poquito el Señor nos dijo que habían territorios inhóspitos. Y los territorios inhóspitos son de desierto, que no dan fruto, de frío. Pero el Señor no va a quitarte eso si tú no quieres. Por eso necesita tu voluntad. Por eso Dios permite que nos demos cuenta. Porque tienes que pasar por una poda. Y pasamos por la poda a través de la palabra, si la tomamos. O pasamos podas en momentos difíciles. Pero puedes seguir en el mismo árbol de resentimiento y de amargura y de dolor. Tú decides en qué te injertas. O le puedes decir, Señor, aunque me duela, injértame en tu árbol de vida. Y para que haya un injerto tiene que ser cortado tanto el árbol patrón que recibe el injerto como el injerto. Los dos. Y ustedes saben que Jesús fue molido. De él salió su sangre, sus aguas, su savia. Para recibirte, para darte un campo, porque tienen que abrir un campo, tienen que cortar. El que recepciona, tienen que cortarlo. Y Jesús fue herido, fue molido para que tú y yo seamos injertados. Y ese injerto lo establecen ahí porque tienen que ser cortados. Y tienen que tomar unos lazos para que sea protegido ese injerto. Y hay lazos en ti y en mí que son necesarios que se den. Una relación cercana. Porque si no, no va a pegar el injerto. Y es tan precioso el injerto que llega un momento que son uno. La raíz coge el agua, los minerales que necesita. Y en esta palabra de Romanos hay dos cosas importantes. La rama, declaremos, la rama y la raíz. Y se hacen una, porque se conectan. Se conectan tanto, que la savia sale a esas ramas. Pero me impactó porque dice que las ramas tienen que colaborar. Y acá en este Romanos dice que muchas ramas fueron cortadas. Está hablando del pueblo de Israel, pero yo también, y el Señor lo dice, si le pasó al pueblo de Israel que eran las ramas naturales, ¿cuándo no nos puede pasar a nosotros? Y me impactó hace poquito que había una parejita pasando un problema y ellos llegaron juntos al Señor. Y el Señor nos mostraba las dos ramas juntas, injertadas. Y que el plan de Dios era que de esas ramas injertadas salieran hojitas que eran sus hijos. Y alguno no permaneció. Y yo le decía a esta mujer, permanece tú por tus hijos. No te vayas. No dejes que el dolor, que la amargura, el resentimiento te saquen. Y aún sigue orando por él. Porque Dios tiene misericordia, como lo vemos acá. Pero yo creo que es el tiempo que el Señor nos dice, déjame injertarte más profundamente. Si está pasando podas, dile, Señor, pódame, sácame de ahí. Sácame de esos árboles viejos, que ríos que los alimentan. Y si me duele, corta. Me impactó porque precisamente en el Día de la Madre me dieron una palabra acá. Y el Señor me decía que yo había sido desarraigada de mi nación, de mi familia. Y eso duele. Pero es precioso. Hay cosas que te va a tocar desarraigar.
aún las buenas a veces. Pero yo sé que con mi familia estoy conectada en Él. Hay cosas que te van a doler. Hay cosas que tendrás que dejar. Pero Dios sabe el fruto que hay en ti. Y dice que las ramas tienen que colaborar porque ellas reciben el sol y la lluvia. Además de los nutrientes. Y que se alimentan entre los dos. ¿Sabes? Nosotros podemos alimentar ese árbol en la casa, en mi corazón. En nuestra nación, el Señor necesita muchos árboles de vida acá. Porque el árbol, los árboles, lo verde, atrae la lluvia. Pero ¿qué árboles estamos plantando en nuestras naciones? En tu familia, en tu casa. Por eso creo que el Señor nos está llamándonos a que nos injertemos. De pronto tienes un área injertada, una ramita injertada, pero de pronto todavía hay ramas que siguen en esos árboles viejos. Pero el Señor, como pasó por Zaqueo, te está permitiendo pasar una circunstancia para que tú digas, este follaje es pura apariencia y este fruto ya no lo quiero. Quiero el tuyo, Señor. Despréndeme, así me duela, porque sé lo que viene después. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dale gracias a Jesús. Aún dale gracias por ese sicómoro que estás pasando temporalmente. Es un lugar de muerte al orgullo, a lo viejo. Él puede tomar de las situaciones más difíciles. Pueden ser que no te las mande el Señor. Seguramente no te lo mandó Él. Pero Él quiere pasar por tu lado. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Déjalo que Él te mire en este día. Su palabra dice que Él quiere que lo miremos a cara descubierta. Su piel fue rasgada. Él fue herido, molido, para que Él pueda mirarte en este día y salga lo nuevo de ti, pero también para que sea arrancado lo viejo de ti. Solamente la melodía. Dile, Señor, yo necesito mirarte. Me han salido raíces tan feas, frutos tan feos, aún de generaciones pasadas. Amo a mis padres. Trataron de hacerlo mejor. Amo mi nación. Pero sé que por ignorancia, por no estar injertados en el árbol de la vida, Señor, comieron de frutos silvestres y duros. Y yo también he comido de esos frutos, Señor. Y aún yo le he dado a los demás ese fruto. O aún, Señor, he comido frutos de personas que estaban a mi lado, Señor, y que han producido en mí amargura y dolor. Pero, Señor, mírame en este día. Mírame, Jesús, que quiero descender de ese sicómoro si ya es el tiempo. Yo no quiero tener más orgullo ni vanidad. Yo no quiero aparentar, Señor. Yo no quiero seguir con ese follaje que es grande y con fruto aparente, pero es fruto de amargura, de orgullo, de autosuficiencia, de división en las parejas, en los hogares. Señor, tu diseño en la pareja es que los dos sean injertados y que vengan esas ramitas preciosas de los hijos. Perdónanos. Padres, pidan perdón al Señor. Si no has podido llevar esa savia a tu casa,
Si estás muy por fuera como varón, si creíste que solamente llevabas recursos a tu casa y Dios ve tu esfuerzo, pero dice Juan 15 que sin Él nada podemos hacer. El Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego. Señor, perdónanos, Señor, si hemos estado muy afuera, como familias, como varones, como mujeres. Perdónanos si como mujeres perdimos esa savia. Perdóname, Señor, si he dejado salir la amargura, el dolor, la queja. Tú sabes qué tienes que pedirle al Señor que corte eso de ti. Vamos. Mientras que adoramos, dile al Señor: desarráigame, Señor. Si tienes que cortar algo profundo en mí, con tu espada de la palabra. Sé que eres ese cirujano cuidadoso y perfecto. Señor, si ese río tiene que sacar cosas profundas de mí. Gracias, Jesús. Sí. Gracias, Señor. Déjate ministrar en este día. Déjate limpiar. Déjate desarraigar en esta mañana. Habla con Él, deja. Este es tiempo de ministración. Él es esa savia preciosa. Él no quiere que haya ríos extraños en ti que estaban alimentando esas raíces viejas. Señor, perdóname por esos sicómoros que estaba llevando a mi casa. Eso silvestre que no podía comer mi esposa, ni mis hijos o mi esposo. No quiero dar más ese fruto, Señor. Desarráigame, Señor. Desarraiga mi corazón, Señor. Deja que la savia del amor de Jesús te dé vida en este día. Deja que el Espíritu Santo, que te conoce, que sabe qué semillas había en tu corazón, te desarraigue con su amor. Yo siento a alguien que le está desarraigando en la mente. Tenías mucho intelectualismo, tenías mucha razón, pero esa no te va a servir de nada si no está en el árbol de la vida. Perdónanos, Señor. El conocimiento viene de ti, Señor, el verdadero, el integral. Sáname, Señor, y desarráigame de ese sicómoro. Quiero bajar de ahí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Abarazoya, pura abarazoy. Así, bajito. Gracias, Jesús. Deja que Él corte. Renuncia. El Señor quiere que renuncies a ese árbol. Él no va a hacer. Él no te va a arrancar si tú no quieres. Él respeta la voluntad. Renuncia. O dale por lo menos la opción. Señor, desarráigame. Desarráigame de ese lugar. Desarráigame de ese árbol, Señor. Desarráigame, Señor. De pronto son raíces tan profundas. Viene de mis ancestros. Señor, he tratado de cambiar y no he podido. Pero Jesús, lo que es imposible para mí, tú lo hiciste en la cruz.
Tú lo que quieres es que yo me arrepienta y venga a tus pies. Como esa mujer, Señor, que quebró ese alabastro. Señor, quebranta ese sarcófago que había en mí. Quebranta, Señor, como dice tu palabra, eso que estaba allí encerrado en mi corazón, como esa caja, como ese ataúd, Señor, quiébralo, Señor. Eso que estaba como muerto en mí y que estaba atrapando lo que te corresponde a ti, Señor, porque mi vida es para ti, porque tú fuiste a ese madero, tú fuiste a ese lugar por mí, Señor, para que yo dé fruto, Señor. Tú te dejaste herir, Señor, para que yo pueda ser injertado en ti, Señor. La savia de tu sangre corrió. La savia de tus aguas corrieron, Señor, para sanarme. Sáname. Pide en esta mañana, pídelo, iglesia. Pídelo, pide esa sanidad en esta mañana. Yo siento a alguien con mucho rencor, tenías mucho rencor, renuncia, es algo generacional. Es algo que viene de mujeres ancestrales que fueron muy heridas y no pudieron sanar porque no conocieron ese Jesús vivo. Pero pídele al Señor en esta mañana. Señor, queremos perdonar. Tu palabra dice en Lucas que le podemos decir a ese sicómoro que se vaya con fe. Y estabas hablando del perdón, Señor, cuando hablaste del sicómoro. Señor, si no he podido perdonar ese momento, si vine con raíces ya de cosas que sucedieron en mi familia, sáname, Señor. Sáname. Yo siento a alguien con dolor en la espalda que viene de eso. Viene de esas raíces antiguas. Pídele al Señor en esta mañana esa sanidad también para tu cuerpo. Porque la sanidad en Cristo es integral. Porque la savia te va a sanar. Gracias, Jesús. Arabarasosha baraka. Arabarasosha baraka y abarasai. Arabarasai. El Señor te dice, yo te quiero cambiar la madera que hay en ti. Yo quiero ir a tu casa, a lo cotidiano, a cambiar esa madera. Yo tengo madera nueva para ti. Tengo árboles preciosos para sembrar en ti. Tengo árboles que van a dar fruto en tu corazón. Eres mi huerto de riego, comprado en precio de sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Abarasosha para acá. Arabarasaya balakaya. Arabarasaya balakaya. Siento que el Señor está sanando a alguien, aún de algo muscular. Como que eso entró también en nuestros órganos. Esos frutos. Aún siento un dolor en las manos, no sé por qué, desde ayer en los codos. Dile, Señor, sáname las manos. Sáname si mis manos han tenido raíces que no eran buenas, Señor. Que retuve la honra para ti. Retuve la honra para los demás, Señor. No he sembrado lo que tengo que sembrar de amor, de misericordia. Solamente he estado demandando. O aún si en mis manos ha habido violencia o perversión, Señor, o codicia como en Zaqueo. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Siento en una cadera que el Señor está haciendo algo. Sáname, Señor. Si mis pies estaban en lugares inhóspitos, desarráigame de ahí. Corta lo que tenga que cortar. Porque necesito ser injertado, Señor, en ese olivo verde, en ese olivo, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Recibe ahí. Yo siento que va a venir mucha claridad, que el sol
El sol está haciendo, ese sol de su justicia, de su amor. No es tu justicia, te dice el Señor, es la mía. Deja que mi calor, deja que mi amor te haga florecer y dar fruto. Permanece en mí. Que los lazos que nos unen sean el amor, la intimidad contigo, la fe, la confianza y el descanso. Gracias, Rey. Descansa en Él. Descansa en ese árbol. De pronto te ha tocado ser muy fuerte desde niño o desde niña. De pronto no tuviste un árbol en donde recostarte, en donde disfrutar. Yo siento personas que les tocó desde niños trabajar mucho, que no tuvieron la cobertura de un papá, o estaban muy ocupados los padres. Pero el Señor te dice, ven a mí, recuéstate en mí y toma de mi fruto, come de mi fruto. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias. Aún siento en una mujer una sanidad en sus senos. No sé si tenías algo allí. Era un dolor de mujer. Era algo profundo que solamente puede llevar. Aún si tienes problemas en la menstruación, pídele al Señor que te sane esas raíces. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, ya. Barabarasoye, barakaya, barasai. Barabarasai. Disfruta de Él. Disfruta de esa savia. Gracias. Esa savia te rejuvenece, te fortalece. Aleluya, démosle un aplauso a nuestro precioso árbol de vida. Aleluya, amén.